La nieve había estado cayendo desde la hora del té, suave y persistente, transformando a Santa María en algo parecido a una tarjeta navideña. La señorita Jane Marple se sentó en su silla habitual junto a la ventana de su sala de estar, sus agujas de tejido haciendo clic rítmicamente mientras trabajaba en un silenciador para su sobrino Raymond. La lana era de un gris sensible, nada frívolo, aunque se había permitido una raya bastante alegre de carmesí en cada extremo. Desde su punto de observación podía ver la calle principal con bastante claridad, a pesar del anochecer que se reunía. La luz de la lámpara proyectaba charcos dorados sobre la nieve recién caída, y los escaparates brillaban con las decoraciones de la temporada. El señor Bloodworth se había superado a sí mismo ese año con su exhibición de ganancias brutas, disponiendo acebo e hiedra alrededor de pirámides de manzanas de invierno, de una manera que sugería una considerable ambición artística, sino del todo el gusto para igualarlo. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron momentáneamente cuando 4 figuras jóvenes aparecieron a la vista, moviéndose por la acera con el entusiasmo particular que pertenece a los jóvenes en Navidad. Ella los reconoció al instante. Peter Ashford, un joven de 16 años, desgarbado, sobrino del vicario y alojado en la vicaría durante las vacaciones. Lucien Derbe, una chica seria de 15 años con cabello oscuro y gafas que siempre resbalaban por su nariz, y los gemelos Hartley, Michael y Sarah, ambos de 14 años, cuyo padre dirigía la oficina de correos con admirable eficiencia pero imaginación limitada. Eran villancicos, eso era evidente. Cada uno llevaba una linterna, y sus voces flotaban débilmente en el aire frío mientras practicaban escalas, su aliento formando nubes en la helada atmósfera. Peter sostenía lo que parecía ser una lata de recolección, sin duda para el fondo de restauración de la iglesia que el vicario Clement había estado defendiendo con su habitual persistencia seria. La señorita Marple reanudó su tejido, aunque sus ojos permanecieron fijos en los jóvenes. Había algo particularmente conmovedor en los villancicos, reflexionó. Le recordaban su propia juventud, cuando ella y su hermana cantaban en carriles nevados con más entusiasmo que precisión. Por supuesto, en aquellos días uno se preocupaba menos por los coches y más por cómo pisar terreno irregular de hielo. Los 4 jóvenes se detuvieron bajo la farola afuera del Blue Boar, consultando lo que parecía ser una lista. Lucy hacía la mayor parte del habla, su dedo enguantado moviéndose hacia abajo del documento con evidente intención organizativa. Esa chica llegará lejos, pensó la señorita Marple. Tiene la mente metódica de una administradora natural, bastante desperdiciada en alguien tan joven, pero sin duda útil en su vida futura. Deberían terminar en la casa de los Vantry, en la calle principal, murmuró para sí misma, siguiendo mentalmente la ruta habitual de los villancicos en el pueblo. Luego a casa a las 9 en punto, en el último tramo. La puerta del salón se abrió y su fiel doncella, Clara, entró con la bandeja de té. Clara era una mujer sólida de unos 40 años, confiable como el amanecer, aunque quizás no tan rápida como una vez lo había sido. Noche terrible y fría, señora, observó Clara, colocando la bandeja sobre la mesita al lado de la silla de la señorita Marple. Espero que esos jóvenes no se congelen por ahí con este tiempo. Los jóvenes son notablemente resistentes, respondió la señorita Marple, aunque notó que la preocupación de Clara no era del todo fuera de lugar. La temperatura había bajado considerablemente desde la tarde, y la nieve no mostraba señales de disminuir. Aún así, parecían vestidos con sensatez. Había notado que Peter llevaba una bufanda muy gruesa, y que los gemelos Hartley tenían puestos los suéteres noruegos que su tía les había enviado el año pasado. ¿Querrá algo más, señora? No, gracias, Clara. Eso será todo por esta noche. Cuando Clara se marchó, la señorita Marple se sirvió una taza de té y añadió una cantidad precisa de leche. Los villancicos se habían alejado ya, desapareciendo en dirección a Chatham Lane. Apenas podía oír sus voces, débiles pero alegres, entonando lo que sonaba como Good King Wenceslas. La armonía era pasable, aunque la voz de Peter tendía a volverse plana en las notas más bajas. La señorita Marple volvió a su tejido, permitiendo que su mente divagara por los diversos pequeños dramas y tensiones del pueblo. Había estado el asunto de las conservas robadas de la señora Price Ridley, aunque eso había resultado ser simplemente un olvido suyo.
Y luego estaba la fricción constante entre el coronel Melchett y su nuevo jardinero, situación que la señorita Marple sospechaba que se resolvería sola una vez que el coronel entendiera que los jóvenes de hoy no gustaban de que les hablasen como si aún estuvieran en el ejército. Pero, en general, Santa María Mead estaba tranquila aquella Nochebuena, casi demasiado pacífica, si tal cosa era posible. Las horas transcurrieron sin incidentes. La señorita Marple completó 3 pulgadas más del silenciador y se permitió una segunda taza de té, ahora tibia pero aún agradable. Afuera, la nieve continuaba cayendo, ahora más fuerte, y el viento había empezado a soplar con fuerza, haciendo vibrar los cristales de las ventanas con creciente insistencia. A las 8 dejó de tejer y se levantó para correr las cortinas. Mientras lo hacía, echó un vistazo una vez más hacia la calle principal. Estaba casi desierta, salvo por el viejo señor Prentice que se apresuraba a volver a casa desde la oficina del Solicitor, con su paraguas inclinado contra el viento. No había rastro de los jóvenes villancicos. La señorita Marple frunció el ceño ligeramente. Para ese momento deberían haber completado sus rondas y haber llegado a casa sanos y salvos. El tiempo se había vuelto desagradable, y aún los más entusiastas habrían tenido sentido común para retirarse. Estaba a punto de cerrar las cortinas cuando vio a la señora Harley emerger apresuradamente de la oficina de correos, con el rostro pálido y ansioso incluso en la penumbra. La mujer miró hacia ambos lados de la calle y luego se apresuró hacia la vicaría con visible agitación. La mano de la señorita Marple quedó inmóvil sobre la cortina. Un momento después vio al vicario Clement aparecer en la puerta, hablando urgentemente con la señora Harley. Incluso desde esa distancia, la señorita Marple podía leer la preocupación en su postura. Él le hizo un gesto para que entrara. Luego miró hacia la calle nevada con expresión grave. La señorita Marple dejó caer la cortina y permaneció pensativa por un momento. Luego, moviéndose con propósito silencioso, se dirigió al teléfono del pasillo y levantó el receptor. «Número, por favor», llegó la voz del operador. «El vicario, si es tan amable». Hubo una breve pausa. Luego el tono de llamada. «Habla el vicario Clement». «Buenas noches». «Vicario, soy Jane Marple. Espero no molestar, pero noté a la señora Harley en su puerta hace un momento y me preguntaba si podría haber alguna dificultad». Hubo una pausa y, cuando el vicario habló de nuevo, su voz tenía un tono cortante de genuina ansiedad. «Señorita Marple, me alegro de que haya llamado. Tenemos una situación bastante preocupante. Los niños, los 4 jóvenes villancicos, no han regresado a casa. La señora Harley y el señor Enderby están aquí, y estamos tratando de determinar cuándo fueron vistos por última vez. Los observé pasar por mi ventana alrededor de las 5, dijo la señorita Marple con calma, aunque su mente ya trabajaba con rapidez. Se dirigían hacia Chatham Lane, consultando una lista de casas. Sí, tenían previsto visitar 12 casas en total, pero nadie los ha visto desde las 6, cuando estuvieron en casa de los Bantry. Ella dijo que estaban alegres y cantando muy bien. Esa fue su última parada programada. Deberían haber estado en casa 20 minutos después de salir de allí. El agarre de la señorita Marple se tensó ligeramente en el receptor. Y ahora ya pasan de las 8. Exactamente. Con este tiempo, señorita Marple, con la temperatura cayendo y la nieve como está. La voz del vicario se fue apagando, incapaz de completar el pensamiento. «Me pondré el abrigo y las botas de agua de inmediato», dijo la señorita Marple con firmeza. «Si debe organizarse una búsqueda, puedo ser de alguna pequeña ayuda. Se ha notificado a la gente. Estamos reuniéndonos en la vicaría para coordinar nuestros esfuerzos». La señorita Marple colgó el auricular y se quedó un momento en la oscuridad del pasillo, su mente dando vueltas sobre las posibilidades. 4 jóvenes sensatos, desapareciendo entre la casa de la señora Bantry en lo alto de la calle y sus respectivas casas. La ruta era directa, bien iluminada y familiar para todos ellos, a menos que, por supuesto, no hubieran tomado la ruta directa. Recogió su abrigo más cálido, sus corpulentos chanclos y la linterna eléctrica que guardaba para emergencias. Mientras se preparaba para irse, se detuvo una vez más en la ventana. La nieve caía sin parar, implacablemente, cubriendo huellas y caminos, oscureciéndolo todo, y en algún lugar allá afuera,
en la oscuridad blanca, 4 niños estaban desaparecidos en Nochebuena. El rostro de la señorita Marple estaba tranquilo, pero sus ojos tenían un destello afilado y determinado. En su larga experiencia, había aprendido una verdad inquebrantable. Cuando los jóvenes desaparecían sin explicación, la explicación rara vez era un accidente inocente. Alguien, en algún lugar, sabía más de lo que decía, y la señorita Marple quería averiguar quién era. La sala de estar de la vicaría se había convertido en un puesto de mando improvisado, aunque el término mando sugería más orden del que había en realidad. La señorita Marple llegó para encontrar una escena de agitación controlada. La señora Harley se sentaba en el sofá retorciendo un pañuelo en sus manos, mientras el señor Harley, detrás de ella, mantenía una mano sobre su hombro, el rostro gris por la preocupación. El señor Enderby caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, su compostura de abogado quebrándose en los bordes. La joven señora Ashford, la tía de Peter, estaba de pie junto a la ventana, mirando inútilmente hacia la oscuridad nevada. El vicario Clemente se movía entre ellos como un pastor entre ovejas angustiadas, murmurando garantías que su propia expresión desmentía. Cuando vio a la señorita Marple en la puerta, el alivio se reflejó en sus rasgos. «Señorita Marple, gracias por venir. El agente Polk acaba de llegar. Está organizando un grupo de búsqueda». El agente Polk salió del estudio del vicario con un cuaderno en la mano. Era un hombre sólido, de unos 50 años, competente dentro de los límites de su experiencia, que, ciertamente, no solía incluir niños desaparecidos en tormentas de nieve. «Bien», dijo, con aire de alguien decidido a imponer orden al caos. «Establezcamos los hechos. Los 4 jóvenes fueron vistos por última vez en la residencia de la señora Bantry alrededor de las 6, ¿correcto?» El vicario asintió. «La señora Bantry llamó hace un momento. Dijo que cantaron 3 villancicos, recogieron una donación para el fondo de restauración y partieron de muy buen humor. Recuerda especialmente que la joven Lucy dijo que se dirigirían directamente a casa, dado que el tiempo estaba empeorando. Y la ruta desde la casa de la señora Bantry hasta la casa más cercana sería», murmuró el agente, su lápiz flotando sobre el cuaderno. «La mía es la más cercana», dijo el señor Enderby con la voz tensa. «Ni 5 minutos caminando por la calle principal. Lucy debería haber estado en casa a más tardar a las 7:15». La señorita Marple se había sentado en silencio en una silla cerca de la puerta, las manos juntas en su regazo, pero sus ojos se movían de orador en orador con atención aguda. Observó la forma en que la señora Harley retorcía el pañuelo, bordado con las iniciales M.H., en seda morada, un trabajo bastante elaborado. Notó el barro en los zapatos del señor Enderby, aunque claramente había estado en el interior toda la noche hasta ser llamado allí. También detectó el ligero aroma a whisky en el aliento del señor Harley, aunque no lo suficiente como para sugerir algo más que un hombre que se había fortificado contra la ansiedad. «¿Se ha recorrido ya la ruta desde la casa de la señora Bantry?», preguntó la señorita Marple en voz baja. El agente Polk se volvió hacia ella. «Todavía no, señorita Marple. Pensé que sería mejor reunir la información primero». «Muy sensato», dijo ella, «aunque me pregunto si la nieve podría estar ocultando cualquier rastro que hayan dejado. Está cayendo bastante fuerte ahora». La observación tuvo el efecto de galvanizar a la gente. En minutos, el grupo de búsqueda había sido reunido. El agente Polk guiaría un grupo por la ruta de la calle principal. El señor Harley y el señor Enderby revisarían el carril detrás de las tiendas. El vicario Clemente permanecería en la vicaría por si los niños regresaban o llegaba alguna noticia. La señorita Marple, pese a las protestas del vicario sobre el frío y su edad, insistió en acompañar al grupo del agente Polk. Se equipó con su linterna y siguió al oficial a la noche amarga. La nieve caía en copos gruesos y pesados que se pegaban en la garganta y hacían arder los ojos. El grupo avanzó lentamente por la calle principal, sus antorchas abriendo débiles caminos de luz en la oscuridad. La casa de la señora Bantry estaba al final, su ventana aún brillando cálidamente. «Se fueron de aquí», dijo Polk, situándose en la puerta. «La ruta natural sería por la calle principal, pasando las tiendas». Comenzó a caminar, proyectando su luz sobre el pavimento cubierto de nieve. La señorita Marple lo siguió más lentamente,
moviendo su propia linterna en arcos cuidadosos. En la zona comercial, la nieve estaba tan perturbada por el tráfico que era imposible distinguir huellas individuales, pero cuando las tiendas quedaron atrás y la calle se volvió silenciosa, las marcas se hicieron visibles. Aquí, dijo Puck de repente, agachándose. Huellas. Podrían ser de los niños. La señorita Marple se inclinó, sus rodillas protestando. Era cierto. Múltiples conjuntos de huellas pequeñas avanzaban por la ruta esperada durante unos 20 metros, y luego giraban bruscamente. Se desviaban hacia la izquierda, abandonando la calle principal para internarse en un carril estrecho que se perdía en la oscuridad. «Ese es Frost Hollow Road», dijo uno de los buscadores. «Conduce a la vieja propiedad de Frost. No se usa casi nada. El lugar ha estado vacío desde que el viejo Bartolomé Frost murió». Las huellas estaban más claras allí, preservadas por la nieve intacta. 4 conjuntos, andando juntos, sin señales de prisa. «¿Por qué irían por aquí?», murmuró la señora Ashford. «No hay casas, solo la granja abandonada. Está a casi 1 milla». La señorita Marple no dijo nada, pero su mente estaba trabajando. Los jóvenes no tomarían esa ruta sin una razón convincente. Siguieron avanzando por Frost Hollow Road en fila india. El carril era estrecho, flanqueado por ramas desnudas que crujían con el viento. Las huellas continuaban sin alteraciones. 4 jóvenes caminando con ritmo normal, sin correr, sin luchar, sin desviarse. Habían avanzado 1/4 de milla cuando el agente Puck se detuvo otra vez. «¡Qué extraño!». La señorita Marple se acercó y vio lo que había llamado su atención. Otro conjunto de huellas cruzaba el camino de los niños, esta vez huellas adultas. Iban en la misma dirección que ellos. «Alguien estaba con ellos», dijo uno de los buscadores. «O lo seguía», corrigió la señorita Marple. Su voz apenas un hilo en la noche helada. Marple dijo en voz baja. Pero Park estaba, sacudiendo la cabeza. «Mira la profundidad y el espaciado. Estas huellas de adultos fueron hechas antes de los niños. Mira cómo las huellas de los niños a veces han pisado en ellas». El adulto estaba delante, y los niños le siguieron. La señorita Marple se inclinó más cerca, tocando su antorcha cuidadosamente sobre la nieve. El agente tenía toda la razón. El adulto había caminado por aquí primero, y los niños habían venido después. Mejor dicho, el adulto había abierto el camino y los niños habían seguido. «Seguimos adelante», dijo Puck, aunque su voz había perdido algo de su confianza anterior. Continuaron a través de la oscuridad y la nieve, siguiendo el doble rastro. El carril descendió ahora, cayendo hacia la depresión poco profunda de la que Frost Hollow tomó su nombre. Los árboles crecieron aquí más espesos, y el viento traía una calidad cruda y húmeda que sugería proximidad al pequeño arroyo que corría a través del hueco. Fue quizás otros 200 metros más adelante cuando encontraron la linterna. Estaba erguida en la nieve, al costado del camino, colocada con un cuidado casi deliberado. La vela dentro hacía tiempo que se había quemado, pero el cristal estaba intacto y el mango de metal no mostraba señal de haber sido caído o arrojado. El agente Puck la recogió con cuidado. «Este es uno de ellos. Lo reconozco de la colección de la vicaría». La señorita Marple se quedó muy quieta, su antorcha jugando sobre la nieve alrededor de la posición de la linterna. «Se ha colocado aquí», dijo. «Mira, no hay perturbación en la nieve a su alrededor. No fue abandonada ni arrojada en pleno vuelo. Alguien la dejó con mucho cuidado. Quizás necesitaban ambas manos para algo», sugirió la señora Ashford. «Ojalá. Quizás tuvieron que escalar sobre una valla». Pero no había ninguna cerca, y la atención de la señorita Marple se había movido a otra cosa. Se agachó al lado de la linterna, ignorando el frío que se filtraba a través de su abrigo. «Agente, traiga su linterna aquí, por favor». En la nieve, al lado de donde la linterna se había quedado parada, 2 huellas eran visibles con particular claridad. Una era pequeña, una bota de niño, orientada por la carretera en dirección a Frost Hollow Farm. La otra era más grande, un zapato de adulto, pero orientado en la dirección opuesta, de regreso al pueblo. La señorita Marple se levantó lentamente, sacudiéndose la nieve de sus guantes. Su rostro estaba pensativo, sus ojos distantes por la concentración.
¿Las huellas de los adultos continúan más allá de este punto?, preguntó. Pulk examinó el camino adelante. No. Terminan aquí. Solo las pistas de los niños continúan por el camino. El grupo de búsqueda se encontraba en un silencio incierto, el viento gimiendo a través de las ramas desnudas encima de ellos. Las implicaciones flotaban en el aire frío, tácitas pero evidentes. Alguien había guiado a los niños por este camino. Había dejado una linterna como para marcar el rumbo y luego se había vuelto hacia el pueblo. Y los niños, por razones desconocidas, habían continuado solos hacia la oscuridad. Debemos llegar a la granja, dijo Pulk con gravedad. Rápido ahora. Pero la señorita Marple permaneció junto a la linterna durante un momento más, su mente dando vueltas al rompecabezas. Esto no fue un accidente. Esto no eran niños que se perdían en la nieve. Esto es algo completamente distinto, algo planeado y deliberado. Alguien quiso que esos niños caminaran por Frost Hollow Road. La pregunta era, ¿por qué? Y la pregunta aún más inquietante, que la señorita Marple aún no había expresado en voz alta, era si ese alguien había querido que llegaran a la granja, o simplemente perderlos en el intento. El viento se había vuelto cruel en ese momento. Llegaron a los tramos más profundos de Frost Hollow Road. La señorita Marple lo sintió cortando su abrigo de lana con la precisión de una espada, pero ella presionó adelante con los demás, su palo encontrando compra en los surcos congelados bajo la nieve fresca. La partida de búsqueda había caído en un silencio incómodo, cada miembro ocupado con sus miedos privados, que se oscurecían con cada paso hacia el país deshabitado. Las huellas de los niños continuaban delante de ellos, 4 conjuntos distintos que ahora se volvían algo confundidos, donde los jóvenes se habían acercado, quizás por calidez o compañerismo. La señorita Marple observó este grupo de huellas con interés. Sugería un momento de incertidumbre, posiblemente de la creciente conciencia de que habían llegado demasiado lejos, por un camino desconocido. Sin embargo, habían seguido adelante. El agente Pulk mantuvo un ritmo constante a la cabeza de su grupo, su antorcha barriendo el camino por delante con meticulosidad metódica. Detrás de él caminaba Giles, el granjero, y luego la señora Ashford, y la señorita Marple cerraba la marcha, moviéndose más lentamente que los otros, pero sin perder nada en su cuidadosa observación del entorno. El carril descendía aún más hacia el hueco, y los árboles se apretaban más uno contra el otro. La señorita Marple notó su carácter, principalmente robles y fresnos, con sus ramas desnudas formando un dosel esquelético en lo alto. En verano, esto sería un paseo bastante agradable, a la sombra y fresco, pero en esta Nochebuena, con nieve cayendo y oscuridad completa más allá del alcance de sus antorchas, el lugar tenía una cualidad opresiva que incluso la señorita Marple, que no era dada a los vuelos de fantasía, no pudo descartar por completo. ¿Cuánto falta para llegar a la granja?, preguntó la señora Ashford, su voz débil por el frío y la preocupación. Otra media milla, quizás un poco más, respondió Giles. El hueco en sí está justo delante. El arroyo lo atraviesa, y hay un viejo puente de piedra. La granja está más allá. Llegaron al punto más bajo del hueco unos minutos después. Aquí, el arroyo cortaba su camino, una oscura cinta de agua apenas visible bajo su capa de hielo y nieve. El puente que Giles había mencionado era un simple asunto de piedra vieja, estrecho y jorobado, su superficie traicionera con hielo acumulado. Las huellas de los niños conducían directamente al puente y al otro lado, pero la señorita Marple se había detenido en el extremo cercano, con su antorcha enfocada en algo que había captado su atención. Los demás notaron su pausa y se volvieron. «¿Qué pasa, señorita Marple?», preguntó Pulk. «La nieve aquí», dijo la señorita Marple, agachándose a pesar de la protesta de sus articulaciones. Se ha visto perturbada de forma bastante curiosa. Señaló un trozo de nieve junto al acceso del puente. A diferencia del área circundante, donde la nieve formaba derivas y ondulaciones naturales, esta sección aparecía de forma antinatural, lisa, casi limpia. Sin embargo, no estaba completamente desnuda. El haz de la antorcha reveló débiles impresiones bajo la superficie, como si algo hubiera estado allí y luego hubiese sido cuidadosamente oscurecido. Pulk vino a examinar el área más de cerca. Se arrodilló y cepilló la nieve con su mano enguantada, trabajando con cuidado para no destruir lo que yacía debajo.
Después de un momento, volvió a sentarse sobre sus talones. Huellas, dijo, de tamaño adulto, como las que vimos antes, pero alguien ha intentado cepillarlas, cubrirlas. ¿Por qué alguien haría eso? La señora Ashford preguntó, desconcertada. ¿Quién intentaría ocultarlas? La señorita Marple no respondió de inmediato. Su mente estaba ocupada con el rompecabezas. Alguien había guiado a los niños hasta aquí. Había dejado la linterna como marcador. Se había vuelto hacia el pueblo. Pero luego ese mismo alguien, o posiblemente otra persona, había llegado a este puente e intentado ocultar su presencia. La implicación era preocupante. Sugería planificación premeditada. Sugería que quienquiera que hubiese traído a los niños a este lugar solitario no quería que su participación fuese rastreable. El puente en sí, dijo la señorita Marple, levantándose con cuidado y avanzando hacia la estructura de piedra. Me pregunto si podríamos examinarlo más a fondo. El puente tenía quizás 12 pies de largo, lo suficientemente ancho para un carro de granja, pero no más. La piedra era vieja, probablemente de 2 siglos o más, y resbaladiza por el hielo. La señorita Marple avanzó lentamente sobre él, su antorcha viajando por las bajas paredes de piedra que bordeaban ambos lados. A medio cruzar, se detuvo. Agente Pork, si podría traer su antorcha aquí. El agente se unió a ella y juntos examinaron lo que la señorita Marple había descubierto. En la pared derecha del puente, aproximadamente a la altura de la cintura, había una marca fresca en la piedra. Era una ranura de quizás 3 pulgadas de largo, cortando el líquen acumulado y dejando al descubierto la piedra más pálida de debajo. Algo pesado raspó aquí, observó Puck. Y recientemente también. Mira lo limpia que está la marca. Sin desgaste todavía. La señorita Marple pasó su dedo enguantado por el surco, sintiendo su profundidad y carácter. Algo de metal, supongo. Madera no cortaría tan limpiamente la piedra, y el ángulo sugiere que lo que causó esto estaba siendo arrastrado o tirado a través del puente, no simplemente descansando sobre él. Un trineo, tal vez, sugirió Giles, aunque no puedo entender por qué alguien estaría andando en trineo por aquí. O una carreta de mano, dijo la señorita Marple en voz baja, el tipo que podría usarse para transportar algo pesado. La implicación quedó flotando en el aire frío. La señora Ashford hizo un pequeño sonido de angustia. Pero los niños cruzaron caminando el puente, dijo. Sus huellas continúan por el otro lado. No estaban siendo transportados. Caminaron por su propia voluntad. En efecto, coincidió la señorita Marple. Pero alguien, con una carretilla o algo similar, cruzó este puente en aproximadamente el mismo tiempo. La marca es recién hecha, esta misma noche. El agente Poole ya se estaba trasladando al otro lado del puente, buscando cualquier señal de huellas de carros, pero la nieve en ese lado era profunda y confusa, pisoteada por el paso de los niños y luego oscurecida aún más por la continua nevada. No se distinguen pistas de carro, informó. Pero eso no significa que no hubiera ninguna. Esta nieve ocultaría mucho. La señorita Marple se quedó en el puente, su mente trabajando a través de la secuencia de eventos. Un adulto, posiblemente llevando o tirando algo lo suficientemente pesado como para requerir un carro, había llegado este camino esta noche. Esa misma persona había cuidadosamente barrido sus huellas en el enfoque del puente, no queriendo que su pasaje fuera tenido en cuenta. Sin embargo, las huellas de los niños permanecieron limpias y sin perturbaciones, sugiriendo que habían venido después del barrido, siguiendo el camino que había sido preparado para ellos. Es como seguir migas de pan en un cuento de hadas, reflexionó la señorita Marple, excepto que las migas de pan estaban destinadas a llevar a uno a casa, y este sendero parecía diseñado para llevar a los niños a algún lugar muy diferente. Debemos seguir adelante, dijo Pulk, aunque su voz sonaba con menos certeza que antes. La granja no puede estar mucho más lejos. Continuaron cruzando el puente y subiendo la ligera cuesta en su otro lado. Las huellas de los niños estaban menos distintas aquí, parcialmente llenas con nieve fresca, pero aún perceptibles, lo suficiente para seguir. El carril curvaba a través de un grupo de pinos, sus formas oscuras recortándose contra la más densa oscuridad del cielo nevado. Fue Giles quien notó la segunda linterna. «Ahí», dijo, señalando.
Estaba sentada en el borde del pinar, a unos 30 metros de la pista principal, ubicada exactamente como la primera había sido, vertical, cuidadosamente colocada, la vela apagada, pero la linterna intacta y sin daños. El grupo de búsqueda se acercó con una creciente sensación de inquietud. Esto no era un accidente, ni un objeto caído. Estas linternas se utilizaban como marcadores, puestos de guía, guiando a los niños más adentro del hueco. La señorita Marple examinó el terreno alrededor de esta segunda linterna con aún mayor cuidado del que había dado a la primera. La nieve aquí estaba perturbada en un patrón que sugería que alguien había permanecido allí durante varios minutos, quizás esperando o mirando. Las huellas eran del tamaño de un adulto, igual que las que encontraron antes. Pero había algo más. La linterna de la señorita Marple captó un destello en la nieve, y ella se agachó para recogerlo. Era un botón, pequeño y ordinario, del tipo usado en un abrigo o chaqueta. El hilo todavía se aferraba a él, roto recientemente. Alguien perdió esto esta noche, dijo, sosteniéndolo para que Pulk lo viera. El hilo es fresco, no desgastado. El botón es azul oscuro, hecho de cuerno, en lugar del material más barato que se encuentra a menudo hoy en día. Hablaba de una prenda de vestir de razonable calidad, bien hecha y correctamente mantenida. La señorita Marple lo envolvió cuidadosamente en su pañuelo y lo colocó en el bolsillo de su abrigo. ¿Prueba? ¿De qué exactamente? Todavía no podía hablar. Las huellas de los niños continúan hacia la granja, observó Pulk, tocando su antorcha sobre el camino por delante. Pero también hay otras pistas aquí, que conducen a los pinos. Tenía razón. Un solo conjunto de huellas adultas se separaba del camino principal en el punto donde la segunda linterna estaba colocada. Conducían hacia el pinar, se curvaban hacia atrás y finalmente se reincorporaban al camino a cierta distancia detrás de donde ahora estaban de pie. La señorita Marple siguió este rastro filial con su linterna, notando su carácter. La persona que hizo estas huellas había caminado hacia los pinos, se había quedado allí brevemente y luego regresado al camino. Pero habían regresado hacia el pueblo, no hacia la granja. El patrón se estaba volviendo claro, al menos en esbozo. Alguien había bajado Frost Hollow Road delante de los niños, colocando linternas como marcadores, dejando un rastro para que los siguieran. Habiéndolos guiado tan lejos, esa misma persona se había vuelto atrás, ocultando cuidadosamente sus huellas en el puente, evitando el camino principal en su viaje de regreso. Fueron guiados aquí deliberadamente, dijo la señorita Marple en voz alta, dando voz a lo que los demás seguramente estaban pensando. Alguien trajo a esos niños por este camino con intención deliberada. ¿Pero por qué? La voz de la señora Ashford era casi un susurro. ¿Qué posible razón podría tener alguien para tal cosa? La señorita Marple no tenía respuesta todavía, pero sabía, con absoluta certeza, que cuando encontraran a esos niños, si es que en verdad los encontraban, la explicación demostraría tener sus raíces en algo mucho más calculado que simple travesura o accidente. En su larga experiencia, la señorita Marple había aprendido que engaños tan elaborados nunca se tomaban a la ligera. Hablaban de planificación, de propósito, de alguien que había pensado detenidamente en lo que pretendía hacer. La pregunta era si ese propósito implicaba daño para los niños, o simplemente su eliminación del pueblo por algún tiempo. De cualquier manera, pensó la señorita Marple con tristeza, alguien tendría mucho que responder antes de que terminara esta Nochebuena. La granja Frost Hollow se materializó de la oscuridad como algo sacado de un sueño atribulado. El edificio se encontraba al final del carril, una estructura de piedra que en otro tiempo había sido próspera, pero ahora mostraba señales de un largo abandono. Las ventanas estaban oscuras, las persianas colgaban torcidas, y la nieve se había acumulado contra la puerta principal en una masa no perturbada. Las huellas de los niños condujeron directamente a la puerta del patio. Luego rodearon el edificio antes de desaparecer por la parte trasera. El agente Pulk empujó la puerta, que protestó con un chirrido de bisagras oxidadas, y el grupo de búsqueda entró al patio. «Peter», gritó la señora Ashford, su voz quebrada por el silencio opresivo. «Lucy, niños, están aquí». No hubo respuesta, salvo el gemido del viento a través de los aleros. Registraron primero las dependencias, un establo con puestos vacíos, una lechería con equipo antiguo acumulando polvo,
Un granero con un desván que crujía siniestramente arriba. En cada lugar, el agente Park llamó, con su antorcha explorando cada rincón, pero los edificios estaban vacíos, fríos y completamente quietos. La granja en sí estaba cerrada. La puerta, sólida, no mostraba señales de entrada forzada. Pulp miró a través de las ventanas sucias, pero su linterna reveló solo muebles abandonados y paredes manchadas de humedad. «Vinieron aquí», dijo Giles, agachándose junto al granero, donde la nieve contenía una confusión de huellas. Las pistas conducen por todo el patio, pero luego parecen detenerse. La señorita Marple también examinó las huellas, aunque el pisoteo del grupo de búsqueda había oscurecido gran parte del detalle. Aún así, ciertas cosas eran evidentes. Los niños habían llegado, habían dado vueltas alrededor de los edificios como si buscaran algo o a alguien, y luego el rastro simplemente terminaba en el desorden general del corral. ¿Podrían haber regresado por donde vinieron?, preguntó desesperadamente la señora Ashford. Quizás los perdimos en la oscuridad y ya están a salvo en casa. Pero la señorita Marple estaba negando con la cabeza incluso antes de que el agente Pulp pudiera expresar la misma conclusión. Los habríamos encontrado en el camino. Solo hay un camino, y lo hemos estado siguiendo continuamente desde que dejamos el pueblo. Entonces, ¿dónde están? La compostura de la señora Ashford finalmente se rompió, y las lágrimas comenzaron a correr por su fría piel. Redden. Fue una pregunta a la que la señorita Marple no tuvo una respuesta inmediata, y ella encontró esto profundamente preocupante. La evidencia física era clara. Los niños habían sido conducidos a este lugar por un rastro deliberado de linternas, y habían llegado aquí hace quizás 2 horas. Pero no estaban aquí ahora, y no había un camino obvio por el cual podrían haberse ido. «Buscaremos en los alrededores», declaró Pulk, aunque su voz carecía de convicción. «Puede que se hayan refugiado en el bosque, o hayan intentado encontrar otra ruta a casa». La señorita Marple no pensó que esto fuera probable, pero reconoció que la acción, incluso la acción inútil, a veces era necesaria para mantener la moral. El grupo de búsqueda se dispersó afuera, llamando a la oscuridad, sus antorchas meciéndose como volutas de sauces entre los árboles. La señorita Marple permaneció en el patio de la granja, su mente trabajando en el problema. Algo sobre toda esta situación le parecía tan cuidadosamente orquestado. Las linternas colocadas justo así, la pista barrida limpiamente en ciertos puntos, pero no en otros. Los niños fueron llevados a esta ubicación específica y luego, de alguna manera, desaparecieron. Le recordó algo que una vez había observado en St. Mary hace años. El joven Tommy Simons estaba convencido de que sus amigos lo habían abandonado durante un juego del escondite, cuando en realidad se habían estado escondiendo en un lugar donde él ya había buscado, habiendo regresado sigilosamente allí mientras él miraba hacia otro lado. El engaño había sido simple pero eficaz, apoyándose en la suposición de Tommy de que un lugar una vez buscado no necesitaba ser buscado nuevamente. Los ojos de la señorita Marple se dirigieron al granero, luego al establo, luego de vuelta a la casa de campo. Lugares buscados y encontrados vacíos. Pero ¿cuándo los habían registrado? Justo ahora, cuando el grupo de búsqueda había llegado con antorchas encendidas y voces llamando. ¿Qué hubiera pasado si los niños hubieran estado aquí? ¿Los hubieran oído venir y se hubieran ocultado deliberadamente? ¿Pero por qué harían algo así? A menos que hubieran recibido instrucciones de esconderse de cualquier buscador. A menos que alguien los hubiera asustado, haciéndoles creer que los buscadores querían hacerles daño. La señorita Marple descartó esta posibilidad para su consideración futura y volvió su atención a un rompecabezas más inmediato. ¿Cómo era que la persona que guiaba a los niños aquí hizo su viaje de regreso al pueblo? Las huellas en la segunda linterna habían mostrado a alguien dando vueltas a través de los pinos, pero la señorita Marple no había visto dónde esas huellas regresaban a la carretera principal, si es que de hecho lo habían hecho. Salió del corral y caminó lentamente de regreso por el camino, con su antorcha jugando sobre los bordes y los setos. La nieve ahora caía con menos fuerza, y el viento había amainado un poco, lo que permitió que su haz de luz penetrara más profundamente en la oscuridad. Quizás a 200 yardas de la granja, encontró lo que buscaba, un hueco en el seto, parcialmente oculto por un espino cubierto de maleza, que conducía a lo que parecía ser un viejo sendero.
La nieve aquí mostraba señales de disturbios recientes, aunque las continuas nevadas habían suavizado los detalles. La señorita Marple se abrió paso a través de la brecha con cuidado, teniendo en cuenta las espinas, y se encontró en un camino estrecho que corría aproximadamente en paralelo a la carretera principal. Lo siguió por una corta distancia y descubrió que se curvaba de regreso hacia el pueblo, atravesando los campos en lugar de seguir el hueco. Así fue como se hizo. La persona que abrió el camino había regresado por esta ruta alternativa, evitando la carretera principal donde sus huellas podrían haber sido demasiado fáciles de seguir. La señorita Marple salió del sendero y regresó a la granja, donde el grupo de búsqueda se estaba reuniendo con expresiones de derrota y creciente desesperación. Nada, informó Polk sombríamente. No hay rastro de ellos por ningún lado. Entonces debemos regresar al pueblo y organizar una búsqueda más amplia, dijo la señorita Marple con firmeza. Con más hombres y mejor luz cuando llegue la mañana. El alguacil asintió, aunque la reticencia era evidente en cada línea de su postura. Volverse en los niños se sentía como abandono, pero seguir tropezando en la oscuridad y la nieve no servía a ningún propósito práctico. El viaje de regreso a St. Mary se cumplió en un pesado silencio. La señora Ashford lloró en silencio y, incluso el normalmente estoico Giles, apareció conmocionado. La señorita Marple caminaba con paso firme, su mente ocupada con la creciente convicción de que la desaparición de los niños había sido planeada con considerable cuidado por alguien que conocía bien la zona. Eran más de las 11 cuando llegaron a la vicaría. La noticia de su fracaso trajo consigo una nueva angustia a los padres que esperaban. El rostro del señor Enderby se volvió gris y la señora Harley se desplomó en los brazos de su marido con un gemido de angustia. La señorita Marple, sin embargo, se negó a sumarse a la desesperación general. En cambio, llevó a la gente Polk aparte. «Me gustaría visitar a la señora Porter», dijo en voz baja. «Su cabaña es la más cercana al desvío de Frost Hollow Road. ¿No es así?» Polk parecía desconcertado. «¿La señora Porter? Está casi ciega, señorita Marple. No puedo imaginar qué ayuda podría proporcionar». «Quizás ninguna», dijo la señorita Marple. «De acuerdo. Pero se me ocurre que alguien que vive tan cerca de ese desvío quizás haya notado algo esta noche, aunque no reconociera su importancia en ese momento». El agente vio la sabiduría en ello y aceptó acompañarla. Salieron de la vicaría y se dirigieron a la cabaña de la señora Porter, una pequeña vivienda situada en el borde mismo del pueblo, donde la calle principal cedía a los caminos rurales. La señora Porter abrió la puerta en su bata, parpadeando hacia ellos con ojos llorosos y vagos. Era una mujer de quizás 70 años, viviendo sola desde la muerte de su marido algunos años antes. Su mala vista la había hecho cada vez más dependiente de la caridad de los vecinos. «Agente Polk, es algo malo, señorita». Su voz temblaba con ansiedad. «Estamos buscando a los villancicos desaparecidos, señora Porter», explicó Polk suavemente. «Nos preguntábamos si podría haber visto o oído algo inusual esta noche». La señora Porter los acompañó al interior, preocupándose por el frío e insistiendo en que se calentaran junto a su fuego. La cabaña estaba limpia, pero mostraba las pequeñas deficiencias de un hogar administrado por alguien con visión deficiente. Un marco de fotos torcido, una alfombra no del todo recta, una taza de té olvidada en la repisa de la chimenea. «Los villancicos», dijo la señora Porter, acomodándose en su silla con evidente agitación. «Qué cosa tan terrible. Pero los vi, ¿sabe? Pasaron por mi ventana rumbo a la calle principal, tal como debe ser. 4 de ellos llevando linternas. Podía distinguir sus formas contra la nieve». La señorita Marple se inclinó ligeramente hacia adelante. «¿Está usted bastante segura de que se dirigían hacia la calle principal, señora Porter, y no hacia Frost Hollow Road?» La señora Porter parpadeó. «Bueno, supongo que sí. Se dirigían hacia la calle principal. Eso es a donde van los villancicos, después de todo. No puedo ver lo suficientemente bien para saber con precisión qué dirección tomaron, pero los vi pasar». «¿Qué hora era?», preguntó Polk, cuaderno listo. «Poco después de las 6, creo. Sí, porque acababa de terminar mi té». La señorita Marple se levantó y se dirigió a la ventana de la señora Porter, observando la vista que dominaba. El desvío hacia Frost Hollow Road era, de hecho,
visible desde allí, aunque en la oscuridad y la nieve la distinción entre la calle principal y el carril lateral sería difícil incluso para alguien con buena vista. ¿Notó algo más inusual esta noche?, preguntó la señorita Marple. ¿Algún visitante, quizás, o alguien que haya pasado por aquí más temprano? El rostro de la señora Porter se iluminó. Oh, sí. Lo había olvidado por completo. Llegó un visitante más temprano en la noche. Un alma tan amable, trayéndome un mensaje del vicario. La señorita Marple se giró lentamente desde la ventana. ¿Un mensaje del vicario? Sí, en efecto. Debían ser alrededor de las 5, quizás un poco después. Se oyó un golpe en mi puerta, y cuando abrí, una voz de mujer me dijo que el vicario Clement le había pedido que me hiciera saber que los villancicos vendrían por Frost Hollow Road esta noche, y que por favor escuchara y me asegurara de que pasaran con seguridad. El agente Polk y la señorita Marple intercambiaron miradas. ¿Vio a esta mujer?, preguntó Polk con cuidado. Solo su figura, admitió la señora Porter. Mis ojos, ya sabe. Pero tenía una voz agradable, bastante refinada. Y llevaba algo rojo, creo. Una capa, o un chal, quizás. ¿Y no te pareció extraño este mensaje?, preguntó amablemente la señorita Marple. La señora Porter parecía confundida. ¿Por qué debería? El vicario a menudo pedía a los vecinos que vigilaran a los jóvenes, aunque confieso que estaba desconcertada sobre por qué cantarían villancicos en Frost Hollow Road, de todos los lugares. No hay casas allí. La señorita Marple sintió los pedazos empezando a organizarse en su mente. Alguien había venido a ver a la señora Porter deliberadamente, sabiendo que su mala vista impediría la identificación, y había plantado un mensaje falso. El propósito era claro. Si la señora Porter informaba más tarde haber visto a los villancicos dirigirse hacia la calle principal, cualquier discrepancia se atribuiría a su mala visión, en lugar de sugerir que los niños habían sido desviados deliberadamente. Fue inteligente, admitió la señorita Marple. Muy inteligente, en verdad. ¿El vicario, de verdad no envió ese mensaje?, preguntó la señora Porter, con la alarma creciendo en su voz. No temas, dijo amablemente la señorita Marple. Pero no debes angustiarte. Ha sido de gran ayuda. Se despidieron poco después, prometiendo mantener informada a la señora Porter de cualquier novedad. Afuera, el agente Polk parecía completamente preocupado. Alguien planeó esto, dijo con gravedad. Alguien que conoce el pueblo, que conoce la situación de la señora Porter, que conoce el trazado de las carreteras. En efecto, respondió la señorita Marple. Y alguien que posee una capa o chal rojo. Pensó en las mujeres que había visto por el pueblo en los últimos días, catalogando mentalmente su atuendo invernal. Una capa roja no era una prenda común en Santa María, donde la practicidad generalmente triunfaba sobre la moda, pero sí había visto una recientemente. La pregunta era quién la llevaba puesta. La señorita Marple durmió mal esa noche, lo cual era quizás de esperarse dadas las circunstancias. Yacía escuchando el viento golpear los cristales y pensando en los 4 niños perdidos en la oscuridad y el frío. Cuando al fin logró dormir, sus sueños fueron perturbados por imágenes de linternas brillando en campos vacíos y huellas que no llevaban a ninguna parte. Se levantó a las 6, antes de lo habitual, y encontró a Clara ya en la cocina preparando el desayuno. El rostro de la criada mostraba preocupación. ¿Alguna novedad, señora?, preguntó Clara, aunque su expresión sugería que ya conocía la respuesta. Ninguna todavía. Pero espero que la búsqueda se reanude con la primera luz. Terrible negocio, murmuró Clara, dejando la tetera con más fuerza de la necesaria. Esas pobres familias, no saber dónde están sus hijos en la mañana de Navidad. La señorita Marple llevó su té a la sala de estar y se sentó junto a la ventana. La oscuridad temprana revelaba poco más allá del reflejo de su lámpara. La nieve había cesado durante la noche, dejando el pueblo cubierto de un blanco que habría sido pintoresco bajo otras circunstancias. A las 7, los aldeanos ya se estaban reuniendo afuera de la vicaría. La señorita Marple se abrigó y se unió a ellos, encontrando al agente Polk organizando grupos de búsqueda con ayuda de varios voluntarios de las granjas cercanas. Buscaremos el hueco más a fondo a la luz del día, explicaba Polk. El señor Giles ha sugerido también examinar la antigua cabaña del pastor al otro lado del arroyo,
y hay varias dependencias en Frost Farm que podríamos haber pasado por alto en la oscuridad. La señorita Marple escuchaba estos preparativos con la mitad de su atención, mientras la otra mitad seguía ocupada con el rompecabezas de la capa roja. Había estado intentando recordar dónde había visto esa prenda, y el recuerdo finalmente emergió durante su noche inquieta. La señora Felistimore llevaba una capa de lana roja el domingo anterior en la iglesia. La señorita Marple lo recordaba claramente. Era una prenda fina, hecha a mano con considerable habilidad, y un tanto ostentosa para un servicio matutino. La señora Moore, viuda, unos 50 años, económicamente cómoda, con opiniones firmes y voz fuerte, vivía en una cabaña en Barton Lane, justo después de la oficina de correos. Recordó en particular cómo la señora Moore se había quejado repetidamente del ruido de los niños Plain Nearger Cottage, e incluso había escrito una carta al boletín parroquial denunciando la falta de disciplina entre los jóvenes. Más significativamente aún, la señora Moore había sido vocal en su oposición a que los villancicos practicaran sus canciones en la semana previa a Navidad. Se había presentado en la vicaría hacía solo 3 días, insistiendo en que el ruido era intolerable y exigiendo que las prácticas se trasladaran a otro lugar. Era un hilo fino del cual colgar una sospecha, pero la señorita Marple sabía que el comportamiento humano seguía patrones que podían parecer irrazonables para algunos, pero perfectamente lógicos para quienes lo seguían. Si la señora Moore había desarrollado un auténtico odio hacia los villancicos, ¿no podría haber tomado medidas para silenciarlos? La señorita Marple se excusó de los preparativos del grupo de búsqueda y caminó hacia el borde del pueblo, donde la tierra descendía hacia Frost Hollow. Había una granja allí, propiedad de un hombre llamado Dawson, y la señorita Marple tenía una razón particular para desear hablar con él. Lo encontró en el patio, preparándose para unirse a la búsqueda. Era un hombre curtido, de unos 60 años, taciturno por naturaleza pero confiable en cuestiones de hecho. Señor Dawson, lo saludó la señorita Marple. Me pregunto si podría hacerle una pregunta sobre anoche. Dawson la miró con el ligero cansancio de los hombres prácticos ante las preguntas de mujeres mayores. Señorita Marple, terrible lo que está pasando con esos jóvenes. Estoy por salir a ayudarlos a buscar. Por supuesto, y no lo entretendré por mucho tiempo. Entiendo que su granja está al borde del hueco. ¿Notó algo inusual ayer por la tarde o tal vez al anochecer? Dawson frunció el ceño, pensando. No puedo decir que noté mucho. Estuve en el granero desde las 5 cuidando un ternero enfermo. No salí hasta casi las 7. ¿Y su perro? Preguntó la señorita Marple. Recuerdo que tiene un perro vigilante. Ah, bruto. Sí, se puso a ladrar al anochecer, ladrando y gruñendo ferozmente. Salí un momento a ver que lo agitaba, pero no vi nada fuera de lo común. Pensé que quizá era un zorro en el pinar. ¿Qué pinar sería ese? El que está justo más allá de mi campo este. Bruto miraba en esa dirección, con el pelo erizado y gruñendo. No se calmó por casi 20 minutos. La señorita Marple consideró esto cuidadosamente. El pinar estaría directamente adyacente a Frost Hollow Road, en la zona donde habían encontrado la segunda linterna. Podría ver este matorral, señor Dawson, y tal vez hablar con Bruto. Dawson parecía desconcertado, pero estuvo de acuerdo con bastante facilidad. Llevó a la señorita Marple a través de su campo, la nieve crujiendo bajo sus pies, hasta donde un poste y la cerca de alambre separaban su propiedad de una densa arboleda de pinos. Bruto, un gran mastín con hocico canoso, los acompañó, permaneciendo cerca del lado de su amo. Mientras se acercaban a la valla, Bruto se detuvo de repente. Su cuerpo se puso rígido y un gruñido bajo retumbó en su pecho. ¿Qué pasa, niño?, preguntó Dawson, colocando una mano sobre la cabeza del perro. Pero Bruto no se calmó. Se esforzaba por llegar a la espesura, gruñendo continuamente, su atención fija en algo entre los árboles. Está reaccionando igual que anoche, observó Dawson. Lo que sea que lo molestó entonces todavía está ahí, o su olor permanece. La señorita Marple estudió la espesura con cuidado. Los pinos crecían espesos, sus ramas inferiores cargadas de nieve. Entre los árboles, el suelo estaba relativamente claro, protegido de la nevada por el denso dosel. ¿Sería posible examinar la espesura más de cerca?, preguntó. Dawson la ayudó a saltar la valla,
aunque su expresión sugería que le parecía una petición peculiar. Bruto permaneció del lado de la granja, gruñendo en desaprobación, pero sin atreverse a seguirlos entre los árboles. La señorita Marple avanzó con cautela entre los pinos, escudriñando el suelo. La nieve era más ligera allí y la tierra mostraba signos de perturbación, ramitas rotas, madera pálida expuesta y ramas inferiores arrancadas o empujadas a un lado, desprendiendo brotes pequeños. Alguien había pasado por allí recientemente y con urgencia. Siguió el rastro más profundamente en el matorral hasta que, a unos 20 pies, encontró un pequeño claro donde los pinos se abrían ligeramente. Allí los signos de ocupación eran evidentes. La nieve había sido pisoteada en un círculo irregular y varias ramas estaban rotas a la altura de la cintura, como si alguien hubiese despejado un espacio para observar. En una rama baja encontró un trozo de lana roja. Lo liberó con cuidado y lo examinó bajo la tenue luz que se filtraba entre los pinos. Era gruesa, cara, hilada a mano y teñida en un carmesí profundo. Coincidía exactamente con la capa de la señora Moore. Pero más importante que la lana misma era lo que implicaba. Alguien que llevaba esa capa roja había estado allí anoche, justo cuando los niños estaban siendo conducidos por Frost Hollow Road. Desde ese punto se tenía una excelente vista de la carretera sin ser visto. La mujer de la capa roja observaba para asegurarse de que los niños siguieran las linternas, o había otro propósito. La señorita Marple guardó la lana en su bolsillo junto al botón encontrado la noche anterior y salió de la espesura, donde Dawson la esperaba con paciente curiosidad. ¿Encontró lo que buscaba?, preguntó él. Creo que sí, respondió ella. Señor Dawson, me ha sido de gran ayuda. Le ruego un favor más. Si por casualidad ve a la señora Felicity Moore hoy, agradecería que no mencionara mi visita aquí. Las cejas de Dawson se alzaron. ¿La señora Moore? No me sorprende. Esa mujer se ha quejado de cada ruido y actividad del pueblo desde que la conozco. Pero no dañaría a los niños. No creo que tuviera intención de hacerlo, dijo la señorita Marple. Pero la intención y el resultado no siempre coinciden, especialmente cuando uno actúa movido por la ira. Se despidió y emprendió el regreso al pueblo, analizando la creciente acumulación de evidencia, la lana roja, el mensaje a la señora Porter, las linternas colocadas para desviar a los niños, todo apuntaba a alguien que planeó cuidadosamente. Conocía la zona y tenía una queja específica contra los villancicos. La señora Moore encajaba en esa descripción, pero había un elemento que no encajaba completamente. Si solo quería asustar a los niños o interrumpir sus cantos, ¿por qué recurrir a algo tan elaborado? ¿Por qué no confrontarlos directamente o hablar con sus padres? La respuesta, sospechaba la señorita Marple, estaba en lo que ocurrió después de que los niños llegaron a Frost Hollow Farm. Las huellas demostraban que habían llegado, pero luego desaparecieron, y no por accidente. Alguien los había hecho desaparecer. La duda era si la señora Moore actuó sola o si había otra parte involucrada. Y lo más urgente, ¿dónde estaban los niños ahora? La señorita Marple aceleró el paso, ignorando la protesta de sus articulaciones. La mañana avanzaba y, en algún lugar, 4 familias soportaban la agonía de la incertidumbre. Era hora de confrontar a la señora Moore y extraer la verdad detrás de esa capa roja. Pero al girar hacia Barton Lane vio algo que la hizo detenerse bruscamente. La puerta de la cabaña de la señora Moore se balanceaba suavemente con la brisa de la mañana. Desde dentro llegaban ruidos de agitación, cajones golpeando, objetos moviéndose apresuradamente, exclamaciones apagadas. La señorita Marple avanzó con cautela, apoyándose en su bastón, y llamó con voz clara. «Señora Moore, ¿se encuentra bien?» El ruido cesó de repente. Tras un momento de silencio, la señora Moore apareció en la puerta. Su rostro estaba sonrojado, el cabello desordenado, las manos temblorosas. Estaba ventilando las habitaciones, dijo, con un hilo de voz, aunque el frío hacía evidente lo contrario. La señorita Marple no cuestionó. Su objetivo era otro. «Me gustaría hablar con usted sobre los niños desaparecidos», dijo suavemente. Moore la invitó a pasar, mostrando sorpresa y resignación. La cabaña estaba desordenada, papeles esparcidos, cajones abiertos, vestigios de una búsqueda apresurada. «Buscaba viejas cartas», explicó. «Me desordeno a veces». Pero sus ojos seguían el cajón abierto mientras hablaba de los niños desaparecidos en Frost Hollow Road.
La señorita Marple mencionó la visita a la señora Porter y el trozo de lana roja hallado en el pinar. Moore se giró hacia el perchero. Su capa roja estaba ausente. Nunca quise que esto sucediera, susurró. Solo quería asustarlos un poco para que dejaran los villancicos. No imaginé que se perderían. Confesó haber colocado linternas para guiarlos a Frost Hollow Farm y regresar con su carretilla de mano alrededor de las 7, con mantas y té caliente. Pero cuando llegó, los niños ya habían desaparecido. La nieve mostraba que habían estado allí, pero no había pistas de a dónde se habían ido. ¿Alguien más sabía de su plan?, preguntó la señorita Marple. Moore negó con la cabeza, aunque recordó ver a alguien cerca del puente peatonal, examinándolo cuidadosamente. La señorita Marple decidió investigar. Siguió un sendero oculto detrás del puente, parcialmente cubierto por sauces, que conducía a un carril poco usado y cubierto de nieve. Allí, un débil rastro de huellas la llevó a antiguos graneros de Frost Hollow. Desde la distancia escuchó voces, jóvenes, trémulas, preocupadas. Se acercó y llamó suavemente. ¿Hay alguien allí? Tras un silencio tenso, Lucy Enderby respondió. Señorita Marple, mi nombre es Lucy. Te hemos estado buscando toda la noche. La puerta del granero se abrió y 4 niños aparecieron. Lucy, los gemelos Harley y Peter Ashford. Pálidos, asustados, pero vivos. Teníamos miedo de irnos, explicó Lucy. La mujer nos dijo que algo terrible pasaría si lo hacíamos. Peter continuó. Estaban cantando villancicos cuando una mujer los guió al granero, cerrando la puerta desde afuera. Allí pasaron la noche, acurrucados entre la paja, cantando en voz baja para mantenerse despiertos y cálidos. Intentaron derribar la puerta, pero era demasiado sólida. Escucharon un carro siendo arrastrado afuera, y supieron que nadie los rescataría hasta que amaneciera. Los niños habían seguido luego un camino alternativo a través de los pinos, hasta los antiguos graneros, mostrando que no se habían perdido, sino que habían encontrado una ruta segura. La señorita Marple examinó la puerta del granero. El cerrojo había sido empujado desde dentro y un hilo rojo, igual al de la capa de Moore, quedó enganchado en el pestillo. Una evidencia silenciosa de lo ocurrido. Al regresar al pueblo, los niños fueron recibidos por sus familias con lágrimas de alivio. El vicario organizó té caliente y mantas. La comunidad respiró aliviada. El agente Polk tomó declaraciones con eficiencia, considerando cargos por encarcelamiento ilegal y peligro a los niños. La señorita Marple, sin embargo, aún meditaba. Moore había ido más allá de lo que había admitido. Y la discrepancia en los tiempos de la carretilla de mano sugería una incógnita. ¿Había alguien más involucrado? El misterio no estaba completamente resuelto, pero por ahora, los niños estaban a salvo. La señorita Marple observaba las huellas cerca del granero. Un zapato de mujer con un patrón distinto al de la noche anterior y marcas de ruedas de carretilla superpuestas indicaban que más de una persona había estado allí. La señora Moore había admitido llevar una carretilla a las 7, pero los niños habían oído un carro a las 6. Algo no cuadraba. Marple comprendió que Moore había planeado atraer a los niños a Frost Hollow Farm, con linternas y un mensaje a la señora Porter, pero sin encerrarlos. Sin embargo, alguien más había aprovechado el plan, asegurando el granero desde fuera con un hilo rojo atrapado en el pestillo, que no coincidía con la lana de la capa de Moore. Al interrogar a Moore, ella confirmó que nunca tuvo intención de hacerles daño. Su plan era solo asustarlos un poco y luego regresar con mantas y té, esperando que los niños prometieran no cantar más villancicos. Marple dedujo que había otra persona involucrada y Moore identificó a la señora Blacklock, una vecina solitaria y experta en costura que tenía un chal rojo similar al hilo hallado. La visita a la cabaña de Blacklock reveló la verdad. Barro fresco en sus zapatos, reparaciones recientes en su chal rojo y un patrón de huella coincidente con el hallado por Marple. La evidencia era irrefutable. Blacklock confesó. Había observado a Moore, decidido a tomar el plan de manera más extrema, y encerró a los niños en el granero para que sintieran frío y miedo, planeando regresar solo al amanecer. Su intención era enseñarles una lección más dura, pero sin prever el peligro real que corrían. El agente Polk la arrestó de inmediato por encarcelamiento ilegal y poner en peligro a los niños. Marple reflexionó sobre la naturaleza humana. La Moore actuó de manera imprudente pero con remordimiento genuino,
mientras que Black Cloak permitió que su resentimiento y amargura la consumieran hasta llevarla a acciones peligrosas. Las pequeñas irritaciones, cuando se alimentan en silencio, pueden crecer hasta convertirse en obsesiones destructivas. La Navidad terminó con alivio. Los niños estaban a salvo, recuperándose junto a sus familias, y la comunidad aprendió que la vigilancia, la comunicación y la empatía son vitales para evitar que resentimientos aparentemente pequeños se conviertan en tragedias. Marple, sentada junto a su ventana mientras la nieve caía suavemente, escuchaba nuevamente los villancicos, pensando que incluso en un mundo con oscuridad y resentimiento, la bondad y la esperanza podían prevalecer.